Em, bueno, pues ahora presento a la doctora Liora Stapchavsky, psicoanalista, quien es miembro fundador del Foro del Campo Lacaniano de México y también es miembro del Foro Argentino de Buenos Aires y de la Children's Literature Association. Se desempeña como docente de la Universidad Iberoamericana de México. Ella nos presenta su conferencia La calle, entre el juego y lo real de la violencia. Junto con ella va a estar también la maestra Magnolia, ¿no? Para poder tener después una charla. Esperamos también sus preguntas, sus comentarios, que puedan ir con nosotros ahí escuchando todo lo que tiene que decirnos eh, ya está, perfecto. Bueno, voy a terminar de hablarles. También Liora ha publicado algunas obras como Tejiendo la clínica, Entre el niño y el otro, Bordes de lo infantil, 8 ensayos de clínica con niños, Autismo y cuerpo, El lenguaje en los trazos de la perfección, entre otros. Y le damos la más cordial bienvenida para que nos presente su ponencia en La calle entre el juego y lo real de la violencia. Bienvenida, doctora Strachewski, y pues adelante. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación. En realidad es siempre un gusto poder compartir con todos ustedes y todas ustedes también pues lo que uno va trabajando, lo que uno va pensando. Y bueno, me parece súper interesante el tema, ¿no? que están trabajando en este evento, que es muy importante y muy actual. Voy a comenzar con lo que preparé y gracias Magnolia también porque personalmente me invitaste, muy contenta de poder compartir este espacio. Muchas gracias. Bueno, empezaré con la ponencia. Supongo que después habrá tiempo y espacio para preguntas y comentarios. Y bueno, la calle entre el juego y lo real de la violencia. En México, en las últimas décadas, se ha incrementado la violencia debido a los problemas que el narcotráfico y los grupos criminales han infiltrado en nuestra sociedad. Esta condición ocasiona que en algunas familias y comunidades se cuelen formas agresivas, crudas e impulsivas de convivencia, provocando miedos, intimidación y situaciones de terror extremo, afectando de manera radical las posiciones subjetivas y las relaciones sociales. Debido a esto, algunos infantes, algunos niños que viven dentro de estos escenarios imitan hechos catastróficos de pánico y de humillación, aparentando jugar al secuestrado, al derecho y pago de piso, cobrando cuotas en las cooperativas de las escuelas, así como otras acciones y representaciones propias de estos grupos delincuentes. Desde la práctica psicoanalítica nos permitimos repensar lo que sucede dentro de los consultorios, particularmente en el trabajo con los niños, pero también nos invita a reflexionar sobre cómo y lo que sucede en las calles y en otros sitios comunes, cómo interpela y problematiza e interroga lo que acontece en el espacio clínico y en el quehacer del analista. En este sentido, aparecen dos temáticas muy importantes con relación al juego para problematizar el espacio del análisis. La primera temática es la escena que opera imitando y mimetizando lo que algunos niños escuchan, observan y viven en las calles, que solo simula y capitaliza la violencia. Se trata de una necropolítica de la alienación, en la que no hay espacio para la divergencia, la diferencia y el acto, siendo emulaciones que pretenden recreaciones lúdicas, pero que dejan fuera la misma intención del juego. Y por el otro lado, otra temática que es inversa. Está la escena del juego que opera en tanto repetición, transformando lo más sagrado y la imposibilidad en una profanación, en la que aparece una apuesta por la construcción subjetiva. Es decir, en este acto aflora
una experiencia al alcance del niño o la niña, introduciendo elementos significantes para leer esta escena dentro de una dimensión ética. Es decir, son dos escenas antagónicas que voy a empezar a desarrollar. Abriremos con dos notas que se cruzan en la puesta en escena. La primera nota que voy a leer es una noticia que salió publicada en México hace unos meses, y la segunda es un recorte muy pequeñito clínico que problematiza los temas que acá presentamos. La noticia. Es una noticia que sale en un periódico, en La Opinión, ¿no? en un desplegado sobre opinión crítica. Voy a leer la noticia tal cual. Los niños juegan al secuestrado, cobran derecho de piso por comprar en la cooperativa o por dejar que sus compañeros entren al baño en receso, además de amenazar a los docentes. Lo que hacen estos niños es reproducir lo que ven en su entorno de manera sistemática. Y viene una pregunta en la misma noticia. ¿Qué tipo de imágenes puede almacenar la cabeza de un niño cuando lo único que ve son personas vestidas de civil, con armas largas que utilizan para mantener su orden? ¿Qué tipo de malformación puede maquinar una niña cuando ve el trato que dan a muchas mujeres los criminales sin que tenga consecuencias su abuso? Hasta aquí la noticia. Esa es la noticia publicada en la columna de opinión de un periódico. El recorte clínico. Lola es una niña de 8 años. Ha sido derivada por su profesora debido a un comportamiento de aislamiento, confusión y tristeza profunda en la escuela. No quiere jugar, no come ni charla con sus compañeros. En la primera entrevista con los padres, la madre narra entre llanto y angustia lo siguiente. Emilia, su hermana mayor de apenas 13 años, tiene 2 meses que murió debido a un accidente, entrecomillado, escolar. Cayó del 3er piso mientras jugaba con sus compañeros. Subieron el grupo de amigos a la azotea del colegio y jugando, eso dice la madre, la obligan a brincar un domo grande, un domo de la escuela, y suponiendo que lograría brincarlo, ganaría un premio. Obvio, mi hija no pudo con el salto y cayó directamente al patio central. Toda la escuela la vio caer. Murió instantáneamente. No podemos más con esto. Lola ha quedado sola y no sabemos qué hacer. Palabras de la madre desconsolada, ¿no? por este evento. Lola, durante las primeras sesiones, se muestra reuniente a hablar sobre su familia. Sin embargo, paulatinamente comienza a tomar los juguetes del consultorio, juega a que todo explota, a que todo cae y todos mueren. Arma escenas a las que aniquila principalmente a sus padres. Repite muchas veces en voz baja y con cierta melodía, como cantando, juguemos a que Emilia no está. Lo repite muchas veces. Bueno, hasta acá el recorte y hasta acá la noticia. Son dos situaciones que se cruzan antagónicamente. La finalidad de esta presentación no es hacer un análisis exhaustivo ni de la nota clínica ni de la noticia publicada. De lo que se trata es de trabajar los cruces que de estas escenas se desprenden. ¿Qué es jugar? Jugar es aparecer donde no se espera, lo que nos remite a la dinámica de ausencia y presencia, es decir, de la muerte. Jugar es hacer presente a la muerte, es presentificar esa ausencia que aparece en todas partes, ausencia de la cual el Estado y el capitalismo han sabido sacarle partido. En México, por ejemplo, nos comemos a la muerte en dulces de azúcar en forma de calaveritas y también celebramos el Día de Muertos, entre otras cosas, construyendo altares con abundante comida, flores y fotografías de aquellos que ya no están. Comerse a la muerte puede ser un juego, un acto de rebeldía, casi una profanación, pero simular una acción que irrumpe y rompe la convivencia humana
es darle cabida a la muerte violentando a la vida, convirtiendo este acto en un producto habitual. Hablar de violencia en México no es un terreno nuevo. Lo sorprendente es quizá la normalización que como ciudadanos hemos estado experimentando en las últimas décadas y yo agregaría en los últimos días. Max Horkheimer subraya que bajo el imperio de la instrumentalidad, el juego no tiene un fin productivo cuantificable como ganancia, porque el juego ordena la vida cotidiana y especialmente la de los niños y las niñas. Es una actividad ligada al pasatiempo, nos dice Horkheimer. En este sentido, podemos decir que el juego es una práctica anticapitalista, resistente a la instrumentalización en la medida en que se opone a la lógica de la producción acumulativa, es decir, el juego apuesta a la pérdida. Horkheimer hace una lectura crítica desde su posición de posguerra. Ahí donde el capitalismo ejerce el poder brutal de la instrumentalización, es el mismo lugar que sistematiza las relaciones sociales, nos dice Horkheimer. No se trata de descalificar los mecanismos estatales y capitalistas, no es el tema, sino de ubicar los tipos de lazo que se generan en una sociedad herida por el racismo, la segregación y el terrorismo. Este cuadro de terror propio de la década de los 40 parece lejano, no obstante, existe una repetición actual en este mismo marco. La violencia se ha vuelto la nueva mercancía para generar una demanda que solidifica las fantasías y los ideales y que, como sabemos, pertenecen al gran otro. Giorgio Agamben, rescata a la infancia y sus juegos y nos dice en su texto Infancia e Historia, y nos dice esto: el juego hace de esos pequeños ropavejeros incansables creadores de acontecimiento, el cual requiere de su reconocimiento para transmitirse como experiencia. Hasta acá la cita de Agamben. Vemos la manera en que se esfuma la pobreza de experiencia, con la que Walter Benjamin diagnosticó a la modernidad. No es que no haya una pobreza de experiencia, sino que su efecto es la anestesia misma. La profanación apunta a un ejercicio de desanestesia de la vida cotidiana. Es decir, el niño o la niña juega siempre ante los ojos de un adulto. Y es en esta relación donde se produce un redoble. Así, redoblar la realidad es, como lo indica Lacan, implica redoblar con su propio cuerpo y con las personas, incluso con los objetos que se encuentran junto a él, dice Lacan. Redoblar la realidad permite pensar el juego más allá de la simulación. Tanto el poeta, por ejemplo, como el niño juegan con la misma seriedad. Desgarran el lenguaje. Su pasión reduce el mundo haciendo existir lo inexistente, es decir, inventan. El niño y la niña, vía la profanación y mediante la ilusión de lo sagrado, interpelan al capitalista en vías de someterse como instrumento. Al igual que el velo de Maya, deslumbra y asusta. El juego contiene su propia agonía, su desaparecer. Si no hay profanación, no hay juego. Solo la profanación permite crear ese velo al hacer miniatura esa escena. Es decir, al armar en escala escenas sagradas, resguardando los lugares recreados una y otra vez, una y otra vez. Así el juego es, como lo dice Freud, efecto vinculado a la creación. Por ejemplo, el obrero, enajenado en la producción de un bien material, recibe el pago por el tiempo invertido en su trabajo, pero queda separado de esta misma producción, llamémosla plusvalía. Incluso en la organización normativa, por ejemplo, de las empresas, la diversión queda siempre del lado de lo prohibido, por significar perder el tiempo, distracción o descuido. Esto pasa también, por ejemplo, mucho en las escuelas, cuando las maestras le dicen a los niños: después de que trabajes,
puedes jugar, ¿no? Como si hubiera una separación en el trabajo y en el juego. Así el juego, en espacios destinados al trabajo, deja por fuera la diversión. El trabajar debe hacer su labor y no perder o descuidar el tiempo. Cuando el obrero lleva a cabo una tarea de producción, es como si se tratara de una obligación de jugar, o más bien al que se le impone jugar determinado rol en el que no está interesado. El mismo efecto lo encontraremos en las llamadas, por ejemplo, en algunas de las llamadas terapias de juego. Hacen lecturas diagnósticas para sacar conjeturas, ¿no?, de un acto que no merece una interpretación. ¿Por qué? Porque el juego mismo ya es la interpretación. Así, el niño y la niña hacen de lo sagrado algo lúdico, ludus, humorístico, jocoso, jocus, algo del uso común de la comunidad. El juego profana lo sagrado, mostrando que la repetición es la imposibilidad de acabar con el acto mismo. El juego, en cambio, es decir, el juego, altera y destruye la organización del tiempo porque recubre a manera de velo y vía el armado de una escena la ausencia de objeto. Detengámonos un poco en este punto, en eso de la ausencia de objeto, y revisemos lo que Freud plantea en relación al juego en Más allá del principio del placer. Cito a Freud. El juego y la imitación artísticos practicados por los adultos, que a diferencia de la conducta del niño, apuntan a la persona del espectador. No ahorran a este último las impresiones más dolorosas en la tragedia, por ejemplo. No obstante, lo cual puede sentirlas como un elevado goce. Así nos convencemos de que aún bajo el imperio del principio de placer existen suficientes medios y vías para convertir en objeto de recuerdo y elaboración anímica lo que en sí mismo es displacentero. Termina cita de Freud. El juego, en tanto puesta en escena, es un intento por tramitar la exigencia dolorosa propulsada por el principio de placer y cancelada fallidamente vía la represión. En tanto repetición, captura esos restos y mediante su continuo retorno muestran la cualidad fundamental que tiene para Freud, predominio del principio de placer y la urgencia de una explicación metapsicológica que aborda la exigencia placer-displacer, es decir, la pérdida y la ganancia. Así, el juego, como acto creativo, ofrece la posibilidad de acercarse a una estética que problematiza un más allá del principio del placer, puesto por ellos en escena, puesto por los niños y las niñas en escena. Es en este sentido que Agamben introduce la dimensión ética en la actividad del ser humano. El juego como ganancia de placer que Freud ubica en su nieto a través del forda de la ausencia y la presencia, no solamente es descarga, sino que posee otro orden. Este nuevo decreto del juego opera en relación con el deseo y su estatuto ético. Agamben introduce la dimensión ética haciendo referencia a la vida nuda, aquella que nos proporciona herramientas que perfilan lo sagrado ético del juego por ser un suplemento de politicidad ligado al lenguaje. Es decir, el juego, al igual que el velo de malla, resulta cautivante para quien lo arma, pero también para quien a la distancia observa el jugar. El juego seduce porque hace del velo de malla una miniatura con lo que se puede jugar a decir la verdad o una mentira. Aletella, develamiento, velo, pantalla que recubre lo imposible de la verdad sobre la falta. Entonces remite a la imposibilidad del olvido. Develamiento es la verdad del no olvido. En otras palabras, lo inconsciente no olvida. El niño, frente al develamiento, no olvida que el lenguaje está desnudo, que es recubrimiento puro de nada, que algo de velo opera en el juego de la verdad.
El niño es quien denuncia, el rey está desnudo. La verdad está velada porque el velo es uno y se multiplica. Así el uno desaparece, se sustrae, sumando simultáneamente un elemento que surge del efecto mismo del develamiento, es decir, la profanación. El juego organiza lo sagrado. Es ese pasaje que lleva a la profanación capturando un instante irremediable, la miniaturización. El juego es una manera de no olvidar, recordando de manera diferente, mediante la representación, que es el verdadero intento de develar lo obsceno real de la cosa. Es decir, el niño que juega reta este orden que pretende una misma modalidad de decir las cosas. El niño puede jugar con cualquier cosa, con cualquier objeto, pero sobre todo con aquello que ha caído del registro de lo sagrado o de lo práctico económico, desde una caja de cartón hasta el uso del trompo. La condición para que el niño pueda hacer del objeto sacro un objeto lúdico o jocoso es la entrada al desuso. Para que este movimiento se produzca es necesario la ilusión asociada a la miniaturización, puesto hace de lo práctico un elemento de juego. Así el juguete es invención y es el niño quien organiza el jugar, siendo invención plena de la infancia. El objeto, que no es, muestra el trabajo en la clínica psicoanalítica con niños, revelando el cruce entre lo práctico económico, entre lo sagrado y la profanación, para introducir la ilusión y fundar el acontecimiento. El juego organiza a manera de brújula la dirección de la cura en el análisis con las infancias. Si el niño es un perverso, como lo dice Freud, en algún momento lo es porque pervierte un solo camino y utiliza más de una vía para hacer juegos, transformar un bote de leche en cohete o convertir una muñeca en hijo o en hija. Si el niño es polimorfo, lo es porque no solo sigue el camino trazado, sino que a través de la desobediencia inaugura una multitud secuencial de posibles elecciones. Sin embargo, esa posición puede ser sofocada por cierto tipo de educación y de imperativo. El juego es una transposición de lo sagrado porque transforma o permuta, miniaturizando lo sacro en una experiencia lúdica. El niño, a partir de este movimiento, hace del objeto útil para lo que fue hecho un objeto inútil, objeto de goce. Se da una permutación en cuanto al orden y al valor. Así el infante provoca un canje a nivel estructural, produciendo una escena distinta. Sin embargo, con el juego apuesta a un movimiento dialéctico, vinculado con la muerte, como ya dijimos. No se trata de llevar el juego a un nivel puramente descriptivo de este trueque, sino de introducir un elemento que permita leer el juego en una dimensión lúdica. Para que un niño o un adulto jueguen, es necesario vincular lo sagrado y lo profano. Cuando esto se transgrede, aparece el rostro velado de la violencia, que atraviesa el entusiasmo de comerse a la muerte en una calaverita de azúcar. Las coordenadas para pensar una dinámica capitalista no se agotan en reducir la problemática a la cosificación del sujeto. Es menester hacer contacto con lo que pasa en las calles. Estamos en un momento en el que es necesario tomar el pulso de la vida cotidiana para introducir la posición del juego. Jugar a cobro de piso, jugar entre comillas, a cobro de piso en la escuela no es un juego, no es un acto de rebeldía. Se trata en todo caso de una necropolítica de la alienación. No hay espacio para la divergencia, como lo dije en un principio. Estamos frente a la capitalización de la violencia. Los juegos que redoblan ese tipo de cotidianidad dejan fuera la misma intención del juego. Si jugar es aparecer donde no se espera, estos niños, infantes, que pretenden jugar con violencia,
imitan y simulan apareciendo donde se les espera. No hay ausencia y presencia. Aparecen en la cooperativa cobrando el uso de piso, emulando que pasa fuera de la escuela. Hay que devolver a los niños y a las niñas el mundo profano, aquel país de los juguetes en los que Agamben invita a pensar un tiempo que si bien no pasa, tampoco se cristaliza en un ideal que no tiene otro rostro que la violencia. Muchas gracias. Bueno, con esto termino mi ponencia y a lo mejor pudiéramos entrar a platicar sobre el tema. Muchas gracias. Creo que no se oye por ahí. Ajá, no se escucha. Ya. Ya, Hola, listo. Laura, buenos días. Mucho gusto en verte, en escucharte. Gracias por tu presentación, por tu ponencia. Claro, hay muchas cosas que decir sobre lo que nos compartes. Digo, es impresionante la lectura que haces de esa nota y también la viñeta, ¿no? Creo que a lo largo de esta jornada, inevitablemente han aparecido, digamos, en el discurso de cada ponente, esta realidad violenta que vivimos día a día, ¿no? Que es un cotidiano que abrumador, y me parece que hablar del juego en este momento, como nos lo compartes, es importante como, digamos, yo lo pienso como un acto subversivo también. El tiempo para jugar, el tiempo para poder simbolizar la crudeza de lo real de este cotidiano mexicano, ¿no? Parece importante. Me gustaría que pudiéramos hacer el intercambio con el público. Estamos esperando que nos vayan compartiendo sus preguntas. Y mientras eso sucede, Leora, yo quisiera pedirte si pudiéramos retomar un poquito el tema de la dimensión ética. Tú decías Claro. algo como el deseo como dimensión ética. A mí eso me parece fundamental en el trabajo con los niños. ¿Cómo pensarlo? Si nos pudieras precisar un poquito más de ahora sobre esta dimensión ética. Claro que sí, Magnolia, muchas gracias. Mira, es un tema que en realidad a mí me interesa muchísimo en mi trabajo cotidiano desde la clínica, ¿no? Por supuesto. Y la intención, o una de las intenciones de este trabajo que vengo realizando ya desde hace unos meses y que va mucho más, bueno, quizá ya tiene un par de años, que va mucho más allá de lo que puede ahorita sintetizar, es precisamente lo que me hace pensar la dimensión del juego en el espacio clínico y fuera del espacio clínico, ¿no? Es decir, cómo podemos pensar analíticamente también en las calles. Esto es importante, que es un poco lo que quiero presentar con este texto. Es decir, tomo estas dos viñetas y me voy a ir ahorita a tu pregunta, pero creo que es interesante poder dar un poquito de contexto. Es decir, son dos viñetas que se cruzan, que son muy distintas. Una que tiene que ver con una noticia de cómo los niños juegan al secuestrado y cobran derecho de piso porque lo hacen, ¿no? Y ahí el significante interesante es que juegan, ¿no? Es decir, si eso en realidad es un juego, lo cual yo digo, claro que no tiene que ver con un juego. Eso tiene que ver con una imitación o con una simulación de un juego que al revés, ¿no? Que llega a ser terrorífico, catastrófico y realmente eso no tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Por otro lado, Sí. trabajo una viñeta clínica que no la trabajo, que nada más la presento, que tiene que ver cómo unos niños que juegan, provocan una muerte en un colegio, ¿no?
hasta dónde puede llegar también la cuestión. Entonces llega esta niña, la hermana, y bueno, ella puede empezar a jugar con esto y va trabajando en el espacio clínico, algo que la puede mover subjetivamente del lugar. Ahí hay una posibilidad de juego, ¿no? Es decir, el juego es en el espacio clínico, no es una cuestión recreativa, no es una pérdida de tiempo, como lo dicen las escuelas. El juego en la dimensión clínica analítica tiene que ver con la posibilidad de armar una posición subjetiva y desde ahí plantear preguntas que puedan movilizar las coordenadas estructurales, ¿no? Que tiene que ver con que haya un análisis, una posibilidad de preguntarse sobre la propia posición dentro de un contexto terrorífico, ¿no? El juego como dimensión ética es la posibilidad de poder trabajar en el espacio clínico desde esta forma, porque el juego no es digo, ahí lo digo de forma un poco fuerte y forma crítica, no es un instrumento de evaluación o de proyección. El juego es ya una interpretación. El juego no se interpreta, como lo hacen algunas pruebas proyectivas fuera, ¿no? Digamos, que tienen que ver cómo se proyecta el sujeto o el niño. Bueno, eso es en una cuestión terapéutica, pero desde el análisis el juego ya es una interpretación. Es decir, el niño que juega ya tiene una posición de vincularse con el gran otro, tiene que ver con una dimensión simbólica. Entonces, la dimensión ética es esa, es la posición, es la lectura de esa posición que se va armando y que puede tener una lectura, ¿no? Es decir, esa es la posición ética del deseo. La posición moral sería hacer una evaluación, que los analistas no debemos hacer. No tiene que ver con, es ponerlo en una dimensión de evaluación. No, la posición ética es una posición donde hay una posición donde a través de la pregunta, de la posibilidad de plantearse preguntas, el niño con el juego ya está hablando, ¿no?, de lo más sagrado y lo más apreciado, profanando, que es un poco, es decir, solamente podemos hablar de lo más sagrado profanando. Hacerlo un juego, hacerlo al alcance, ¿no? El juego es poner lo más sagrado al alcance, ¿no? Y desde ahí preguntarse, que eso lo hacemos en la clínica psicoanalítica. No los niños que imitan una violencia, ¿no? ¿Y qué hacen? Juego no es imitación. No, eso no es juego, ¿no? Eso es una simulación o una imitación violenta, ¿no? Es decir, a seguir haciendo violencia, ¿no? Entonces, podríamos pensar que lo que pasó y lo que narra la madre de cómo desafortunadamente muere la hermana de esta chiquita, jugaban a subirse a la azotea con estas travesuras, pero eso no es juego. Es decir, si se puso en riesgo a una chica para ver si podía brincar un domo y cayó, no lo logró, es decir, eso no lo podemos pensar como juego. Lo que podemos pensar es, o la apuesta está en a ver si esta Lola, la hermana, puede hacerse preguntas sobre eso y poner y estar ubicándose en una posición frente a eso, que es la apuesta. Entonces, ¿qué pasa, Liora, por ejemplo, en estos casos en los que llegan los niños a la consulta y presentan una dificultad para jugar y más que jugar, imitan justamente lo que hay, lo que están viviendo en el exterior? es muy buena pregunta, María, porque llegan. A ver, cada caso es singular. Sí, claro. Cada caso es singular. Entonces, de entrada, generalizar no podemos, pero la teoría nos permite estudiar, afortunadamente. Entonces, a ver, un niño, a ver, infants, el que no habla,
¿no? Infans, etimológicamente lo que quiere decir la palabra infans es el que no habla, ¿no? El que carece, ¿no? De palabras, el que no comunica. Entonces, si pensamos que llega un infans al consultorio, la apuesta en el trabajo analítico es que se transforme en un niño o en una niña, que hable, que juegue, que tome posición. Si solamente imita, habría que ver si esa apuesta a transformarse o a transitar hacia un niño se puede dar, que esa es la apuesta, ¿no? Si no, habría que ver qué es lo que está sucediendo ahí subjetivamente y por qué solamente está imitando. ¿Okay? A veces sucede eso, por ejemplo, en varias posiciones autistas o autísticas, ¿no? A veces sucede, ¿no? Que también es otro camino para leer, que es un camino que no tiene que ver con esta violencia en las calles, ¿no? Que tiene que ver con otra cuestión, en la imitación, ¿no? Entonces, muchas veces si esto ocurre y se reproduce, es decir, hay una imitación, 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 y no hay una repetición donde en la repetición pueda haber algo diferente, ¿no? Porque en la repetición se da la diferencia, en la imitación no. No hay posibilidad de leer esa diferencia, ¿no? Está bien interesante esto perdón, Liora, que te interrumpa, pero o sea, quiero subrayar esta diferencia. O sea, es muy interesante cómo pensar esta diferencia. Imitación y repetición tampoco son lo mismo. O sea, ni juego, ni imitación ni repetición. La repetición la estaríamos pensando desde lo simbólico, entonces, ¿no? Pero la imitación, y la imitación, ¿qué más podríamos decir? Ahora, porque la imitación, además, digo, las viñetas que nos das nos hacen pensar en eso y nos hacen pensar también en la adolescencia. O sea, los adolescentes de hoy imitan. Ahorita estoy recordando un documental que vi en un canal que me gusta mucho que se llama Arte. En esta plataforma se van unos individuos a investigar un poco qué está pasando con los corridos tumbados, ¿no? Y entonces se van al norte y entran a la zona del cártel más importante y empiezan a indagar y se encuentran con todos los jóvenes que sueñan con ser Peso Pluma y hacer sus corridos tumbados, y algunos cuentan cómo varios ya han sido asesinados, ¿no? Por haber mostrado sus canciones sin haber pasado antes por el permiso del narco, ¿no? Porque ellos las tienen que leer. Incluso lo que cuentan en el documental es que ellos revisan, modifican algunas partes de las letras, si lo creen necesario, las autorizan y pasa ya entonces sí al estudio donde se van a grabar autorizadas, ¿no? A mí esto me resuena un poco al tema de la imitación. Hay una expectativa de ser como el otro. Fíjate que esto es muy interesante, Magnolia, porque, bueno, me remite a varias cosas, ¿no? Esto, al escucharte, me haces pensar muchas cosas y que podríamos abarcar mucho tiempo y irnos por muchos caminos. A ver, esta cuestión de la imitación o de la simulación y de la repetición es muy importante. ¿Por qué? La repetición es una petición que regresa. Y esa repetición que regresa marca, ¿no?, en su regreso una diferencia. Por eso podemos reconocer que hay una repetición, porque siempre va a haber algo de lo real que no se puede simbolizar, que no se puede imaginarizar, pero que apunta a una diferencia. Eso no ocurre en la imitación. En la imitación no hay posibilidad de dar cuenta de eso real que marca una diferencia. El sujeto no se puede dar cuenta. Es decir, no da cuenta de ese real que irrumpe y que marca una diferencia. Entonces, claro,
tiene que ver con una cuestión que está, que ocurre desde lo real y desde lo imaginario. Es decir, el simbólico queda ahí como relegado, ¿no? De poder dar cuenta de eso. Sin embargo, en esto que tú decías de la adolescencia ocurre algo distinto, ¿no? Ocurre algo distinto que podríamos pensar. Ahora, por ejemplo, con esta serie que ha salido en Netflix, que es Adolescencia, que me parece estupenda y me parece una cosa muy interesante de cómo podríamos en realidad irnos solamente con esa serie, pero me parece que ahí, digo, espero que lo hayan visto, pero no es que la vaya yo a spoilear ni nada, pero sí puedo comentar algo interesante. Una de las cuestiones que más me llaman la atención de esa serie es que no se presenta la adolescencia como esta sociedad que solamente es desobediente, que solamente está atentando contra el gran otro y que no, con esta cuestión de rebeldía, no, sino que muestra lo oscuro y lo más, el punto donde lo real tiene lo más brutal humano, que puede ser en la adolescencia o que puede ser en cualquier momento del sujeto, ¿no? Donde lo real irrumpe y es lo que aparece es confusión, es desesperación, es incertidumbre, ¿no? Y lo más interesante es que en todos los adultos aparece una angustia todo el tiempo. Todo el tiempo. Los adultos todo el tiempo están angustiados. Entonces, esto es muy interesante porque ante la irrupción de lo real, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿No? Y entonces me parece que ahí lo que aparece es una crudeza muy fuerte, ¿no? Donde no hay posibilidad ni siquiera de poder hacer juego con esto, ¿no? Entonces, en la adolescencia, lo que sucede, en el momento adolescente, lo que sucede es que no hay un amortiguador simbólico, es presentarse con lo real frente al gran otro en crudo, ¿no? Entonces, ¿qué aparece como resultado? Una angustia enorme, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocurre con la violencia, ¿no? En realidad, ¿no? Que nos aparece esto real, la crudeza de lo real en una angustia que apabulla, ¿no? Entonces, cuando hay posibilidad de repetición... Como si estuviera... Perdón, cuando hay una... Perdón, Leora. No, Es que hay no. un pequeño desfase de pronto, ¿eh? No te preocupes, adelante. ¿Me quieres decir algo? Parece como... Sí, en esto que decías, como que aparece lo real y de pronto yo pensaba en como si los dos registros que predominan en la actualidad, digo, estoy diciendo generalidades, lo sé, ¿no? O caso por caso, pero de pronto da la impresión que los dos registros que predominan, ¿no? En la adolescencia es esto de lo imaginario, ¿no? Este otro que se toma casi como literal, ¿no? Como que presta sus significantes para ser, para existir, ¿no? Y lo real, ¿no? O sea, trabajar lo real desde lo imaginario, pues. O sea, hacer de lo real algo, pero a través de lo imaginario, como en lo simbólico perdiendo su lugar, perdiendo su espacio o no existiendo en algunos casos. Sí, porque algo de eso pasa, porque claro, lo simbólico puede dar cuenta en algún momento dado, en el caso de, por ejemplo, de estas viñetas que yo presento, de poder hacer algo lúdico, ¿no? Pero cuando la violencia se presenta solamente como una emulación, como una imitación, ahí no hay posibilidad de construir, tomar una posición subjetiva con una dimensión ética frente al otro, en diferencia. No hay diferencia, no hay diferenciación. Es lo mismo. O sea, un niño que juega al secuestrado como alguien que secuestra, no hay diferencia. No es un juego. El juego tiene una dimensión ética de diferencia, donde puede plantearse la pregunta por el deseo que tiene que ver con qué quiere el otro de mí, ¿no? Y qué quiere el otro de mí plantea la posibilidad de un distanciamiento. En la imitación no. En la emulación no.
¿no? Entonces, cuando estos niños repiten, pero no en repetición, sino emulan o imitan, realmente lo que están haciendo es una violencia. Eso no es un juego. Eso no es un juego, ¿no? El juego tiene una dimensión ética que plantea una diferenciación y donde podemos posicionarnos en ese lugar. Una imitación, no hay una posición ética de subjetivación, ¿no? No la podemos leer, ¿no? Unos niños que cobran el derecho de piso para entrar al baño en la escuela, ¿no? O que juegan a que te secuestro y piden una recompensa, ¿no? Ok, Entonces me parece que ahí tendríamos que pensar que eso no es jugar, ¿no? claro. Hay por acá dos preguntas Dígame, Dani. que no quiero que se me vayan a escapar. Oye, Monse, ¿serás tan amable de apoyarme en leerlas? Fíjate que aquí no me aparecen. En el chat creo que no tengo acceso. Sí. Hola, muy buenas tardes. Bueno, voy a dar lectura a la primera. ¿Leo las dos o solamente una? ¿Cómo ves? Si quieres, lee las dos y puedo yo a lo mejor, ¿no? Claro. Juntarlas, si es que se les... Perfecto. Sí, 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 está perfecto. Bueno, nos dice Julia Montserrat Salgado Becerra, dice, súper interesante lo que comenta y es muy cierto. Yo recuerdo un caso muy sonado donde dos hermanos jugaban a los narcos, como el papá tenía un arma en casa, la tomaron y uno le dispara al otro y lamentablemente lo mata. Es terrible. Por otro lado, David Soto der Plas nos dice, mil gracias por la lectura, Liora. Pensando que en la clínica el juego surge en ocasiones como una bisagra entre el mundo interno y externo del niño, se puede concebir la alienación no solo bajo el capitalismo manifiesto, sino bajo las situaciones de criminalidad que son su epifenómeno y correlato como algo que termina privado al sujeto de todo el potencial auténticamente creativo y transformador de lo lúdico. Parece que hasta los más pequeños terminan circunscritos únicamente a la simulación, habiendo perdido el juego. Bueno, dejo abierto para que puedan Sí, comentar. súper interesantes los dos comentarios, ¿eh? Les agradezco muchísimo, tanto a Gracias. Julia, Montserrat, como a David. A ver, claro, da a pensar muchísimo, por supuesto que el juego, a ver, claro que es una bisagra, ¿no? Eh, eh, a ver, entre el mundo externo y entre el mundo interno del niño, pero yo diría que es una bisagra que no separa, o sea, que es un continuo el mundo interno y el mundo externo. Es decir, eso es lo interesante de la clínica, ¿no? Que lo que sucede en la calle es lo que sucede dentro del consultorio, ¿no? Es decir, por eso es importante darnos cuenta de lo que sucede. Cuando digo en la calle, sucede en el mundo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo nos interpela a los que tenemos la oportunidad de escuchar en el consultorio, ¿no? Una gran oportunidad de escuchar en el consultorio. Y me parece que por supuesto, es decir, la alienación no solo tiene que ver con la forma capitalista, por supuesto que no, sino que tiene que ver, hay que recordar que la alienación, cuando Lacan nos explica, por ejemplo, el estadio del espejo, nos habla de que para que pueda haber separación, tiene que haber alienación, ¿no? Es decir, es una operación que se da coexistentemente, es decir, no nos podemos separar de algo que no lo tenemos cerca. Entonces, por supuesto que la alienación tiene que ver también con esta cuestión de criminalidad extrema y que es el correlato del... a ver, el crimen no solamente es el correlato del capitalismo, sino que el crimen tiene que ver con lo más estructurante del sujeto, que es la agresividad. Lacan nos dice, ¿no? Cuando habla del texto de la agresividad en psicoanálisis, ahí estamos, es decir, la cultura nos permite, nos da las coordenadas para poder inscribirnos al universo de lo simbólico y desde ahí medio funcionar,
¿no? O para decirlo de alguna forma. O neuróticamente medio funcionar, ¿no? Pero creo que es muy interesante esto, David, porque realmente lo transformador de lo lúdico es precisamente la posibilidad del acto creativo, y el acto creativo tiene que ver con la subjetivación, ¿no? Entonces, lo lúdico no es un pasatiempo o no es perder el tiempo, sí tiene que ver con una pérdida, pero tiene que ver con una pérdida ética, no con una pérdida fenomenológica o cronológica. Es decir, el juego, apostamos con la pérdida, ¿no?, a producir algo nuevo, que eso sucede en el análisis. Por eso decía yo al principio que el juego es una práctica anticapitalista, porque no se apuesta a la ganancia, se apuesta a la pérdida. Y con eso a ver qué producimos. Finalmente eso es el análisis, ¿no? Vamos a poner al consultorio nuestra pérdida para ver qué podemos producir con eso, ¿no? Y me parece que cuando hablamos de algo tan extremo como las situaciones de criminalidad o las situaciones violentas en todas sus dimensiones, eso no está puesto, eso no está puesto, ¿no? Por ahí. Y esta pérdida, Leora, de la que hablas en el juego, o sea, que tiene que ver con la creatividad, bueno, o sea, también es lo que pasa con cualquier paciente, ¿no? O sea, es decir, Por los eso digo, pacientes llegan, ajá, claro, ¿no? A reescribir cosas, ¿no? A decir las cosas una y otra vez para cambiarlas, ¿no? Todo el tiempo y para encontrar, digamos, ahí una especie como de producto creativo, ¿no? Que haga soportable lo doloroso, ¿no? O lo que viene causando daño, desastre en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esa creatividad, eso lúdico, ¿no? Es como reformular, ¿no? Por ahí alguna vez leía, ¿no? Que el psicoanálisis cambia el pasado, ¿no? En el sentido en que finalmente nuestro vínculo con eso que vamos nombrando del ayer, al final queda transformado, ¿no? Aún como bien dices, aún en cada repetición y con la irrupción de estos, de lo real, ¿no? Que viene como a actualizar, digamos, la vivencia, puede ser la vivencia dolorosa, la vivencia traumática, aún en esa repetición algo diferente pasa, ¿no? claro, claro, y por eso me parece que no es solamente un niño que viene al consultorio que tiene 8 años. En ese sentido, nosotros no trabajamos con la edad. O sea, recibimos a un Ujú, niño, ujú. pero la apuesta está en el sujeto, ¿no? Está en el sujeto. Entonces, entra un adulto, se acuesta en el diván, o entra un niño que juega, ambos juegan con el significante, ¿no? Entonces es muy interesante cómo desde el mismo Freud que nos dice lo inconsciente es lo infantil, pues ahí estamos trabajando con eso, ¿no? ¿No? Por eso me parece que el juego es ya la interpretación en sí misma como el poeta que escribe o como el analizante que arma un discurso. Juegan, inventan, ¿no? Y desde ahí, en su repetición, van armando algo que los pueda mover de posición ética, es decir, de posición frente al mundo, frente a su mundo, frente a lo más doloroso. Por eso insisto que para poder hablar de lo más doloroso, de lo más sagrado, que es lo más doloroso, hay que profanar, hay que poder utilizar, hay que desutilizar, ¿no? Desutilizar lo más sagrado para hacerlo cercano, que es la posibilidad de jugar con el lenguaje. Ujú.
Ahora, ahí hay otra, digo, yo lo he podido, creo que todos lo hemos, en las conversaciones que hemos tenido hasta este momento, ¿no? Sobre el desamparo, ha surgido la palabra ansiedad, ¿no? El significante de la ansiedad, de la angustia, más de ansiedad, ¿no? En la actualidad, pero podemos pensar en la angustia y en los efectos que tiene sobre el cuerpo en los niños. Es algo que también, al menos en la clínica, en la experiencia clínica que luego conversamos acá en nuestras supervisiones en clínica psicoanalítica, igual en las supervisiones de la consulta privada, hemos tenido casos de niños en donde que antes eran pocos, ¿no? No hablábamos mucho de esto, niños que se autolesionan, ¿no? A lo mejor no es esta práctica imitativa también, muy imitativa de los adolescentes, ¿no? En donde lo hacen con ciertos objetos en particular, en ciertas partes del cuerpo, ¿no? Que casi a veces pensaría uno que se vuelve como en algunos casos, como una introducción a la vida adolescente en algunas escuelas, en donde prácticamente hay que transitar por ahí, ¿no? En esta cultura, comillas, del cutting, ¿no? Pero que ahora en niños hemos escuchado aquellos que se rascan, dicen los papás, ¿no? Aquellos que se rascan y se lesionan, aquellos que se golpean, ¿no? Aquellos que la pulsión se desborda y a nivel corporal hay un efecto devastador, ¿no? Ahí pareciera, Leora, me da la impresión que estamos como, que podríamos pensar en una estructuración psíquica como con huecos, como con fallas, que también tienen que ver con este otro social, con este otro de la vida cotidiana. A ver, es interesante. A ver, en la pubertad, ¿no? Va pasando algo en la infancia que en la pubertad llega a ser mucho más apabullante y devastador, que tiene que ver con el cuerpo. ¿Qué es lo que me parece que entre otras cosas sucede? Que en lo real del cuerpo no puede, no, no empata, o sea, no amortigua con lo que va pasando con el encuentro con el otro simbólico y con el otro semejante. Entonces hay una separación muy fuerte y muy amplia, vamos a decirlo así, entre lo que va pasando con el cuerpo y lo que va pasando en la relación con el otro. Por eso los cuerpos están como desproporcionados, ¿no? Totalmente desproporcionados, o tapados de más, o expuestos de más, pero a la vez lo que sucede es que esta desproporción en algunos casos provoca una angustia tal que viene esta incisión en el cuerpo, como el cutting o como el rascarse o como el lastimarse, ¿no? Es decir, no encuentro cómo amortiguar lo que voy vinculándome con el mundo, con lo que me está pasando con el cuerpo. Entonces, la angustia recae sobre el cuerpo, ¿no? Y en muchos casos puede ser tramitado de forma más, más rápida o más, o de una forma más funcional, vamos a ponerlo así, y en otros lados, en otros momentos no, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con los lazos sociales, con el mundo y con la historia, ¿no? Que le cobija a ese sujeto, ¿no? Entonces, por eso también el trabajo con los que están pasando ese momento puberto o ese momento adolescente es muy difícil, pero no es porque la edad sea difícil, eso se lo dejamos a la psicología, sino Sí. tiene que ver con esto, ¿no?
Totalmente. Sí, Acá creo que Monse va a leer una pregunta. Ahorita sí. Ahí está. Sí, a ver, voy a leer a Mariana A. Ramírez Chantaca. Dice, buen día, ha sido una ponencia que sin duda te deja embelesada. Doctoras, ¿consideran que para tratar con niños, ya sea como psicoterapeutas, quizá incluso docentes, e insertarse en su mundo al momento de jugar, sería necesario aprender a fluctuar y transformarse en uno de ellos también? Qué buena pregunta, Mariana. Quisiera como desmenuzar un poco la pregunta, ¿no? Que me parece como que tiene muchos elementos. Aquí la estoy viendo, ¿no? A mí me parece que no necesitamos los analistas o los que tenemos esa función o esa posición, no es que tengamos que aprender. No tiene que ver, digo, es una forma de decirlo, pero creo que es interesante. No tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Más bien nuestra posición tiene que ver con la posibilidad de darle lugar a la escucha y a la posibilidad de armar preguntas que permitan, ¿no? La posibilidad de moverse. Y me parece que si estamos en esa posición o podemos funcionar en esa posición, Mariana, también estamos transitando, no transformándonos, sino transitando. A mí me parece que el tema, que el significante trans, que es un significante muy actual, tiene que ver con una transformación o una transición o un tránsito que va más allá de una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con el género. Todo el tiempo estamos transitando, ¿no? Y estamos transformando o estamos transmutando. Yo creo que el analista tiene que permitir esa posición al otro y por lo tanto está en esa posición, pero no tiene que ver con un aprendizaje. Eso tiene que ver con una posición que está vinculado, Magnolia, con lo que tú preguntabas al principio de la posición ética. Sí, que es una posición no pedagógica, ¿no? Creo que esto es importante. No es una posición pedagógica, ¿no? Como la tendría el educador, o algunos tipos de psicoterapias, sino sería una... La medicina también, que no es la medicina, pedagógica, ¿no? pero sí es un poquito más imperativa. Exacto, ajá, totalmente. Es una posición más de escucha, de permitir que algo justamente surja. Exacto. Que nos Sí, saber sorprenda, que de nos la sorprenda. sorpresa. Exactamente, ¿no? Ujú. Dice por acá, a ver, acá tenemos otra pregunta más y dice, parece que desde el lado de capitalizar la violencia al quedarse alienado ante matar lo vital, se vuelve admirado y se convierte en un sesgo para que se viva una vida creativa como si se viera sin salida ante lo real? Es una pregunta. No sé, Ay, no ¿la la leo otra puedo vez? ver, no la puedo ver, Magnolia. ¿Me la puedes repetir, por A ver, favor? ahí te va. Dice, parece que desde el lado de capitalizar la violencia, el quedarse alienado ante matar lo vital se vuelve admirado y se convierte en un sesgo para que se viva una vida creativa como si se viera sin salida ante lo real. Ujú. O sea, capitalizar la violencia al quedarse alienado. Es decir, eso es lo que de alguna forma se nos presenta en el mundo de hoy. Sí. Lo que vemos, por ejemplo, ahora en las últimas noticias con estos campos, lugares de exterminio terribles, ¿no? No es que sea, a ver, fíjense cómo, ¿no? Por un lado, tenemos estas noticias en los últimos días devastadoras, donde, bueno, o por lo menos creo que eso parece, no nos alcanza a entender, No, ¿no? ajá, justo. O sea, no podemos entender, porque lo real es tan devastador
que otra vez no nos alcanza a simbolizar, a explicar, no tiene explicación, no alcanza ni a imaginarizar, no hay manera. Es decir, quedamos capturados en un real que produce una angustia devastadora, ¿no? Entonces, eso es alienante, ¿no? Es decir, es hablar de eso, verlo, nos asusta, y es la gran diferencia entre lo que yo podría decir entre la sospecha y la sorpresa, porque un evento como eso nos genera pura sospecha. Empezamos a sospechar, ¿no? Es esto y es el otro y escuchar, y entonces la sospecha es imaginaria, ¿no? Es imaginaria. Y eso es lo que pretende la capitalización de la violencia, que la respuesta sea imaginaria y que sospechemos todo el tiempo. La sorpresa es lo que tú decías, Magnolia, que eso es lo que apostamos en la creatividad o en el juego o con una posición. Que hay una sorpresa y que en esa sorpresa se pueda producir una pregunta nueva, ¿no? Un acto nuevo que permita un movimiento. Lo triste es que la alienación o la capitalización de la violencia es tentadora. Por eso hay morbo y por eso hay sospecha, ¿no? Separarse de eso es un reto, separarse para preguntarnos. El tema es no romper con eso, es separarse de eso para preguntarnos qué está pasando, ¿no? Sí, ¿por qué se repite esto? ¿Y qué nos está sucediendo como humanidad? Y creo que este tipo de eventos, con este tipo de textos, con este tipo de conversaciones en comunidad, al menos nos permite pensar. Y creo que pensar en comunidad y pensar planteándonos preguntas y pensar en conjunto no resuelve, pero sí al menos puede ser, es creativo y nos salva, el pensamiento nos salva de la alienación, ¿no? Por eso estos eventos son tan importantes. Claro. Eso creo yo. Como el análisis mismo, ¿eh? Justo te iba a preguntar eso, ¿no? Dije, es una pregunta muy, muy compleja, ¿no? ¿Cómo salir de este impasse? O sea, del impasse que produce el impacto, ¿no? De eso real, de esas noticias tan tremendas. Esto, Y Magnolia, estos eventos, poder pensar, sí. bueno, eventos, pero digo, pensar en conjunto, eh, eh, pensar en las cosas que pasan en la calle, por eso lo pongo, y por supuesto también en la clínica, pero no solamente en la clínica. Me parece que tenemos una responsabilidad ética de pensar la educación, de pensar lo social, de pensar lo político, de pensar la historia, de pensar lo económico, la cultura. De pensar en lo que nos mostraste, o sea, en el hecho de que hay niños que imitan, ¿no? O sea, es decir, de escuchar, digo, porque cuando uno piensa en esto, uno puede intervenir independientemente de la posición social en la que estemos, ¿no? De la posición socioprofesional. O sea, podemos Totalmente, intervenir, ¿no? De alguna totalmente. manera, ¿no? Y ahí la importancia, digamos, como dices, de estos eventos, de pensarlo, de leer, de salir de la parte de la sospecha, no quedarnos adheridos a la sospecha, sino de pensar y de poder pasar a un acto de intervención con una palabra, con un gesto, en donde se pueda romper, digamos, esta imitación, no quiero decir repetición, esta reproducción, no repetición, Reproducción. esta reproducción de manera sistemática, ¿no? Que estamos viviendo. Así es. Aquí hay alguien que mencionó algo, solo yo creo que con esto podemos empezar a cerrar. Un segundo, no veo, ¿dónde está?
Ay, Monse, no sé si me puedas apoyar. No sé, Sí, por alguna razón está un poquito lento acá. No veo la pregunta. aquí está, aparece acá. Dice Tisbe, la educación y la crianza debería ser responsabilidad de una sociedad entera, de lo cual estamos muy alejados. Sí, bueno, debería muchas cosas, ¿verdad? Y claro, estoy de acuerdo, ¿no? Sí, es una responsabilidad social, pero ¿acaso la psique y el inconsciente no es social? Es decir, el sujeto se construye por lo social. Y entonces, lo social, el lazo social, la comunidad y la diferencia es lo que nos permite responsabilizarnos en la crianza, ¿no? En, en el cuerpo, ¿no? En todos aquellos elementos que nos interpelan subjetivamente, hasta la alimentación, ¿no? Por supuesto. O Claro. ni siquiera hasta partiendo de la alimentación, porque ahí es donde empezamos la vida. Totalmente. Liora, pues no sé, bueno, hay muchas cosas que se quedan ahí para pensarse. Seguiremos en otro momento, claro que Sí, sí. claro, yo te quiero agradecer mucho tu disponibilidad, tu disposición para acompañarnos, bueno, para hacer este primer vínculo contigo. Te estaremos encontrando por allá, por el Colegio Lacaniano. Hay muchas actividades planeadas, los seminarios, un montón de cosas que están ahí preparándose, ¿no? Próximamente nuestro colega César también presenta su libro. Pues estaremos por ahí acompañándote y obviamente te invitaremos a alguna otra actividad y hacer lazo, justo, hacer lazo No, para hablar de esto. la oportunidad es para mí. Yo agradezco, Magnolia, la invitación porque siempre se agradece la oportunidad de pensar en conjunto. Porque uno escribe y cuando uno escribe ya es del otro. Y cuando uno lo lee ya es del otro. Entonces lo que produce es lo rico también, ¿no? Entonces, para mí es una gran oportunidad poder compartir con ustedes. Me encantaría volver a tener la oportunidad en otro encuentro, de pensar en conjunto y por supuesto que habrá más coincidencias, estoy segura que sí. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, cuídate mucho, bonito día. Igualmente a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego. Bye. Chao. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos, para volver a conectarnos con nuestro siguiente evento, nuestra siguiente actividad. Monse, te cedo la palabra para informarles algunas cosas. Monse, también te quería comentar, y comentarles a todos el tema de los libros. No olviden ponernos ahí sus datos, su nombre completo, por ahí nos decían que de pronto no nos mandan la información completa para poder nosotros hacer el lazo con la editorial para el libro de Susana, ¿no? Que nos pongan el dato completo, su número de teléfono y podamos nosotros regresarles la información y cómo vamos a hacer la entrega del material. Eso por el lado de lo de Susana. También nos han estado preguntando, Monse, sobre los libros del maestro Jorge, que justo se va a presentar en un momentito con Fernando a la 1 de la tarde. Entonces aprovechamos estos minutos para preguntarles, igual nos preguntan sobre esos libros. El maestro Jorge tiene varios libros que nos ha traído y son por los que nos están preguntando. Uno es el de, ¿cómo se llama? El primero, Monse, que siempre se me va el nombre. El de ensoñación. Permíteme. Bueno, uno es También, soñar con los dedos. ándale, soñar con los El de dedos. Freud y Winnicott, hay lealtades sencillas, contar, decir, hablar.
Y también el trabajo más reciente, Teoría de lo Intermedio y lo Transicional, y el que también vino a presentar aquí a Texcoco. Pero yo creo que es importante mencionar que, bueno, yo creo que en un momentito, ¿no? Vamos a dar también la información sobre sus publicaciones para que lo consideren y como nos decía Magnolia, para que puedan ir haciendo las peticiones y que tomen en consideración qué libros les gustaría, ¿no? Digamos, conseguir y que nosotros tengamos los datos para poder hacerlo. Claro, sí, y que tengan eso, que tengan como claro el título, porque además estos libros no se están publicando acá, o sea, los trae el maestro Jorge cuando viene, ¿no? De Argentina, y en realidad se hace el pedido allá y nos llegan. Entonces, la última vez no alcanzaron, se acabaron, y bueno, nos estaban preguntando, entonces, para que sí nos den el dato y podamos hacer esta solicitud al maestro Jorge. Él ya sabe y solo nos pide que le hagamos una listita como muy, muy clara de qué es lo que vamos a requerir. Y bueno, entonces, pues de momento vamos a hacer esta pausita, ¿te parece, Monse? Para que vayan por un cafecito y se preparen para la siguiente ponencia que justo es del maestro Jorge Rodríguez. Los invitamos a que no se desconecten, quédense conectados, seguimos con la transmisión, solamente haremos un pequeño receso de 10 minutos para que podamos volver a la siguiente actividad. Bueno, continuamos y regresamos en 10 minutos. Muchas gracias a todos por estas dos primeras actividades y continuamos en un momento.